sujeto. Se podría decir que en la sección autoconciencia, en general, Hegel describe la estructura de la acción intersubjetiva en general, absolutamente en general, o dicho de manera hegeliana, de manera abstracta. Lo que está en juego, lo que es clave en toda relación intersubjetiva, y también hacia el final de la sección lo que ha llegado a estar en juego en las relaciones intersubjetivas propiamente modernas. Parte de manera absolutamente general, pero al final de la sección autoconciencia aparece lo histórico, al final. Una hipótesis que vamos a enunciar sobre la característica central de la modernidad. En la razón activa, en cambio, el objeto no es un sujeto o el sujeto en general, sino que el objeto es la sociedad, o también la sociedad considerada como objeto de la apetencia individual. No se puede decir que en la sección autoconciencia la relación es individuo-individuo, no es riguroso. No es riguroso porque se trata de la intersubjetividad en general, de manera abstracta. Puede ser un pueblo con un pueblo, puede ser un individuo con un individuo, no puede ser, qué sé yo, el padre con el hijo o la señora, ¿no es cierto?, con el marido, puede ser. Pero el tratamiento es abstracto. En cambio, en la razón activa, ese tratamiento abstracto está situado en un orden social determinado, específico, en la modernidad europea, o en la modernidad que inventaron los europeos. En ese caso, puesta la relación intersubjetiva en un escenario real, entonces sí que se puede decir que la relación es individuo-sociedad. El tema de la razón activa es cómo los individuos modernos se relacionan con el resto como si todo el resto fuese una masa homogénea, ¿no? Lo otro. Entonces, por eso es la relación, ahora sí, entre un individuo y la sociedad considerada como un objeto, en particular, como objeto de mi deseo. Como espacio de realización de mi individual deseo. La importancia de esa relación para los individuos modernos, la sociedad es como un objeto genérico de deseo, o sea, no de deseo, sino el espacio de realización del deseo. La importancia de esa relación es que, al revés, lo que va a ocurrir en esa relación es que se va a formar la individualidad moderna. Entonces, en la razón activa, el individuo no es una premisa. No, es un término. Supongamos que hay individuos. Y lo que se muestra a lo largo de la razón activa es que ese término llega a ser ahora un término real. Se forma como individuo debido a la relación objetivista, cosificadora que tiene con el resto de la sociedad. Entonces, por eso, después de la razón activa, la sección que viene es la individualidad. La individualidad como resultado de la interacción individuo-sociedad que se ve en la razón activa. La individualidad es un resultado en que resulta que todos los individuos toman a todos los demás
de manera homogénea como espacio de realización de sus deseos. Imagínense la escoba que queda en ese caso, ¿no? Porque cada individuo pretende que los demás son espacios de realización de sus deseos. No hay una consideración, ¿no es cierto?, de comunidad, ni siquiera de sociedad. Por eso, la acepción individualidad, que es la tercera parte de la acepción razón, es el equivalente en Hegel a la guerra de todos contra todos de tipo hobbesiano. La gran diferencia, una diferencia del cielo a la tierra, es que en Hobbes los individuos son una premisa. Hay individuos y están en guerra y después inventan la sociedad. En cambio, en Hegel los individuos son un resultado de la ruptura del sentimiento de comunidad. Un resultado además que se desarrolla. Los individuos modernos van siendo cada vez más individuos. Se puede decir que mientras la sección autoconciencia examina la situación de la intersubjetividad en general, pero hay cosas muy importantes que se juegan ahí, pero en general, en la razón activa, en cambio, de la intersubjetividad en general se toma una cuestión bien específica, situada históricamente, ¿no? El tema de la razón activa podría ser visto también como el comentario de Hegel del hedonismo moderno, distinto del hedonismo griego, distinto del que tuvieron alguna vez los hindúes en el Kama Sutra. ¿Qué puede ser el hedonismo en una sociedad cristiana? O sea, noten, poner el placer como principio de la vida, ¿no? Después de 1500 años de represión de la sexualidad, de la sensualidad, incluso de la subjetividad individual. ¿Qué puede ser el placer? Entonces, el hedonismo moderno es una ética. Es una ética que no tiene que ver con el placer en el sentido estricto, freudiano, ¿no?, erótico del término. No, tiene que ver con el placer en el sentido mucho más acotado, ¿no?, del sentimiento de agrado. Desde Hegel se puede hacer esa diferencia claramente. El agrado, el placer. Se puede decir para los dos lados. El agrado es el componente corporal del placer. El placer necesita, para realizarse, de una ejecución corporal. Pero también para el otro lado, el placer es el equivalente psíquico del agrado. Las dos cosas son ciertas. El agrado ocurre en el cuerpo, es producto probablemente de una serie de equilibrios bioquímicos. Suficiente glucosa en la sangre cuando uno tiene hambre, calorcito de una fogata cuando uno tiene frío, tenderse al sol en la playa cuando uno cree que está demasiado pálido. Eso es el agrado. En cambio, el placer es una cuestión específicamente psíquica, específicamente humana. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el hedonismo moderno, el individuo de la modernidad no logra distinguir una cosa de la otra. Hace equivalente el agrado y el placer. O llama placer al agrado. Es decir, espera como indicativo de la felicidad el agrado corporal. Busca al otro por lo que tiene de cuerpo. Y se equivoca. Y se equivoca.
una equivocación monstruosa, es decir, esta cosa que se dice en chileno, ¿no es cierto?, de comerse una mina así como uno se come una manzana, ¿no? Se dice, y te la comiste. Es bien interesante eso, porque comer podría ser una metáfora de ejercer el coito, tener relaciones sexuales o ejercer la manía machista de la penetración, así como te la comiste. ¿Por qué eso podría ser una metáfora? ¿Por qué es una metáfora adecuada comer para eso? Lo que estoy diciendo es súper hegeliano, tiene que ver con el texto. Hegel se refiere a devorar. Una autoconciencia trata de devorar a la otra. Devorar en el sentido de comerse. ¿Por qué? Porque la referencia es que se va a obtener placer de actividades que son análogas a la actividad física, de dormir, comer o cagar. Noten por decirlo así, la materialización banal del placer. Materialización, o sea, obtengo placer de actividades que son banalmente materiales, cagar o comer. Por supuesto, uno puede ser ciútico y decir, no, yo no puedo estar contento sin Beethoven. Pero eso, en la modernidad, solo puede ser una ironía. Una ironía, no es algo que se diga así como en serio, en serio, en serio. Si yo digo, no, porque esta no es solo una cultura hedonista, es patriarcal, machista, ya hemos dicho que es la cultura más patriarcal en la historia humana. Si yo digo, ¿no es cierto?, obtuve placer de una mujer, me la tiré, se dice, así como tirarla en la cama, o me la comí, así como comerse una manzana. Y al mismo tiempo uno después dice, y después fui al Metropolitan Opera House y vi la 9ª Sinfonía por la Filarmónica de Nueva York y obtuve el mismo placer. Eso debe ser una broma, digamos. Una broma, ¿eh? El primer placer, ese brutal, me la comí, me la tiré, la penetré, es el placer. Esto otro es una especie de sublimación cultural de las cosas que yo tengo que hacer porque no puedo estar tirando todo el día. Ese es el hedonismo moderno. Y Hegel tiene un juicio extremadamente duro en contra de esa actitud. Un juicio que proviene de una consideración humanista, no proviene de un ideal de la moralidad como el viejo de mierda de Kant, ¿no es cierto?, que obviamente habría sentido más placer escuchando a Beethoven, ¿no es cierto?, que tirándose una mina, que no consta que se haya tirado alguna vez a alguien. O sea, entonces Kant se opone al hedonismo moderno desde un rigorismo moral bien típico de luterano, qué sé yo, pietista, rigorista moral, ¿no?, que son sinónimos, ¿no es cierto?, de lo que se puede caracterizar también como viejo de mierda. Hegel no. No, Hegel no es un buen padre, un buen marido, una persona sensata, una persona razonable, le gusta ir a la ópera, ¿no es cierto?, a ver óperas de Rossini, pero también le gustó mucho, ¿no es cierto?, ejercer el coito con la hija de la dueña de la pensión cuando estaba redactando la Fenomenología del Espíritu, una persona sensata. ¿Cómo podría criticar el hedonismo? ¿Sí? O sea, a ver, pasar el 18 de septiembre en la biblioteca, haciendo el trabajo de Penal 2, o comiéndose un asado. Digamos, un asado o una ensalada de lechuga gigantesca, digo, para gusto vegano. También hay placeres veganos, digamos. Entonces, ¿qué pasaste? Todo el fin de semana puro comiendo lechuga. No, yo estuve en la biblioteca. ¿Cómo criticar ese hedonismo? En chileno, pasarlo bien. Igual lo pasé bien. Nadie me quita lo bailado. ¿Sí? La crítica de Hegel es que ese hedonismo conduce al fracaso. Y que, ahora, a Hegel no le importan mucho
los pololeos o los fracasos matrimoniales. No, conduce a un fracaso social, conduce a un fracaso histórico. Si usted considera a la naturaleza entera o también a la sociedad entera como algo que puede ser comido, así como se come uno una manzana. Si usted considera las cosas de esa manera, entonces vamos a llegar al terror de la Revolución Francesa. ¿Sí? En buena cuenta, la raíz última del hedonismo, perdón, del terror, es el hedonismo moderno. Entonces a Hegel le preocupa esta actitud cultural. Ahora nosotros, después de 100 años de psicoanálisis, podemos expresarlo en unos términos en que Hegel no lo expresa: la diferencia entre agrado y placer. ¿Sí? Sin embargo, Hegel sí hace una diferencia explícita entre tres conceptos: apetencia, deseo, voluntad. No equivalen, apetencia y deseo no equivalen a la diferencia freudiana placer-agrado. ¿Sí? No equivalen, pero tienen que ver. Tienen que ver. La sección autoconciencia describe la dinámica de la apetencia y sus consecuencias. Ojo, la mitad de la sección autoconciencia, menos de la mitad, creo que un 34%, un 38%, describe la apetencia. La mayor parte de la sección autoconciencia no habla de la apetencia, sino de las consecuencias que tiene para la interioridad subjetiva la lucha guiada por la apetencia. Ojo, no para el individuo se tiene que formar, sino para la interioridad subjetiva en general, planteada todavía de manera abstracta. ¿Sí? La apetencia. En cambio, lo que está en juego, sin esa palabra, porque como digo, es una distinción posterior, en la razón activa es el deseo. ¿Sí? El deseo vivido de esta manera hedonista, en que equivale al agrado. La ética, lo digo para llenar, no sé, algún hueco del curso de filosofía moral. La ética hedonista es esa ética en que la diferencia entre lo bueno y lo malo equivale a la diferencia entre lo conveniente y lo inconveniente. Pero a su vez, la diferencia entre lo conveniente y lo inconveniente equivale a la diferencia entre lo agradable y lo desagradable. Entonces, por eso, a pesar de que es una ética de conveniencias, no es todavía el utilitarismo es posterior, y se puede llamar ética hedonista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el criterio de lo que es conveniente es el agrado. ¿Sí? No necesariamente el agrado individual, el agrado social, pero esa componente, ¿no es cierto?, el bienestar social, es más bien propia del utilitarismo. El utilitarismo es de fines del siglo XVIII para adelante. Bentham, ¿no? Mill y Mill, que eran dos nomás, no eran 2000. Bueno, eran 2000, pero eran dos. No, los hedonistas son más bien los del siglo XVI y XVII. Ese es el hedonismo moderno. Por eso no es lo mismo que, digo para los que eruditos en filosofía, no es lo mismo que Aristipo de Cirene. Aristipo es griego, es del siglo, ¿no es cierto?, IV antes de Cristo, tercero antes de Cristo. Primero, hagamos comentarios sobre la sección autoconciencia, después sobre la razón activa. Lo que acabo de decir es de qué se tratan estas dos secciones y por qué están conectadas. La sección autoconciencia tiene en rigor tres partes
pero la primera parte no tiene título, no tiene un título general. Entonces, por eso yo lo voy a poner así, introducción, tiene una introducción, pero no aparece ese título. Si ustedes miran el libro, y eso va entre la página 107 y la 113. Mi opinión es que en esas 6 páginas hay pronunciamientos extraordinariamente importantes. Extraordinariamente importantes. En términos de Hegel, lo que dice el texto, esas páginas se tratan de la vida y la apetencia. Y hay que ver qué es vida y qué es apetencia. No es la vida en sentido biológico. ¿Sí? Después Hegel se acordó del índice y puso una A mayúscula. La A mayúscula se llama independencia y sujeción de la autoconciencia, pero también en el mismo título dice señorío y servidumbre. Es muy notable el hecho de que Hegel usa la palabra señorío, no señor. O sea, usa la expresión que designa la función de algo, no a alguien. ¿Sí? Por supuesto, ya comentamos en una clase anterior que ni en esta sección ni en ninguna parte de la fenomenología dice amo. ¿Sí? De la misma manera, usa en general la palabra servidumbre como función. Sin embargo, dentro del mismo texto, de repente empieza a hablar de el siervo. O sea, como que de la función pasa al que detenta esa función. Y eso es muy importante porque, en buenas cuentas, la consecuencia de la dinámica entre señorío y servidumbre tiene que ver con la interioridad de alguien. Y ahí lo personifica, de alguien que es el siervo. La sección señorío y servidumbre está entre las páginas en castellano, o es el lado roce, 113 y 121. Y como ustedes saben, es la más mal comentada de las partes de la fenomenología, sobre todo por los errores de lectura de Collet, de Alexander Collet. Una de las razones por las cuales yo me he dedicado a leer la fenomenología del espíritu es que Alexander Collet fue profesor de física, de colegio, y entonces dejó en ridículo a todo el gremio. Dejó la impresión de que si un profesor de física se preocupa del libro, va a decir puras tonteras. Entonces allá todo yo voy a enmendar la plana, a decir, mire, un profesor de física también puede decir cosas cuerdas sobre la fenomenología. ¿Sí? Es una de las razones, hay muchas otras razones, pero esa vale también, ¿no es cierto? Así como, pero el otro también era profesor de física. Sí, pero él, además de espía soviético y dedicarse a la economía y no hacer clases de filosofía toda su vida, decía por esto. Pero hay otros profesores de física, etc. La parte B de la sección autoconciencia tiene un título largo, y cuando los títulos son largos quiere decir que Hegel es un cajón desastre, digamos, metió ahí todo lo que pudo, una cantidad enorme de contenido. ¿Sí? Se llama libertad de la autoconciencia. Libertad de la... ese es el título. Pero Hegel agregó dentro del mismo título estoicismo, escepticismo, conciencia desventurada. Esa parte va de la 121 a la 139. Noten que en el texto en castellano estos son 6 páginas. Estas otras son 8 páginas que hay que leer de manera obligatoria para este curso. Eso. Páginas. En cambio, este otro texto tiene 18 páginas. Y eso en Hegel es muy significativo.
La sección autoconciencia tiene su centro y su eje en esta tercera sección, no en la segunda. ¿Sí? Vamos a ver por qué, porque qué es lo que le interesa a Hegel. ¿Sí? ¿Qué venía más de ese principio? Conciencia desventurada. Tiene un título que es bien puesto por un luterano, Hegel era luterano, es un título bien insultante, ¿ah? Se llama Subjetivismo piadoso. ¿Han visto la gruta de los Urdes? Y a las viejitas ahí haciendo mandas o esperando milagros. Eso es el subjetivismo piadoso. Y desde el punto de vista de los luteranos, eso es una reverenda tontera, es paganismo, por decirlo así. ¿Ah? Entonces aquí en esta sección Hegel se manda, ¿no es cierto?, unas ironías brutales en contra de los católicos, que por supuesto los franceses están inhabilitados para leer, porque como los franceses tienen formación católica, cuando leen estas cosas creen que Hegel está diciendo de manera favorable tales y tales cosas. En cambio, cuando uno lee desde la perspectiva alemana, se da cuenta que los textos son insultantes. ¿Sí? Insultantes, en particular para la Iglesia católica, digamos. Y eso en la filosofía alemana era absolutamente natural entre los luteranos, forma parte de las costumbres habituales, ¿no es cierto? Hay que ponerse en la situación, en la cultura luterana, laica, alemana, para darse cuenta hasta qué punto son brutales los pronunciamientos de Hegel contra la Iglesia católica en esta parte. En la introducción de la sección autoconciencia, Hegel hace una conexión inmediata, explícita, con la sección anterior, con la conciencia. Noten que la sección conciencia termina en una figura que se llama la infinitud, que equivale a la identidad entre el sujeto y el objeto. La identidad. Las identidades en Hegel siempre están diferenciadas, no son homogéneas. Entonces son idénticos pero al mismo tiempo distintos, etc. ¿Sí? La sección autoconciencia empieza con algo que en el texto mismo se llama infinitud viviente. Por eso el tema es la vida. Uno podría preguntarse qué de viviente tiene la infinitud, por qué esa palabra le agrega algo a la noción de infinitud. ¿Sí? Yo diría que la infinitud es una figura lógica, epistemológica, tiene que ver con el saber. La infinitud viviente es esa misma figura, pero considerada ahora desde el punto de vista ético, de la acción, y eso le agrega algo, Yo diría que aquí Hegel usa la expresión vida, viviente, para señalar el hecho de que esa infinitud está atravesada por una tensión subjetiva. Una tensión contrapuesta. Ojo, porque uno puede tensión como un resorte, pero también uno puede pensar la tensión como dos imanes por el mismo polo. Polo norte del imán, y ustedes lo acercan. ¿Sí? Y van a encontrar que se repelen. Hay una tensión contrapuesta. ¿Sí? Una tensión que no deja que dos cosas se junten. ¿Sí? En el fondo, es como preguntarse, si uno empezara a preguntarse por qué aquí hay esa tensión, en qué consiste que sea viviente, a la larga, ¿no? El nombre apropiado para esa tensión es la libertad. ¿Qué de viviente tiene la infinitud? La presencia de la libertad. Sin embargo, eso no va a aparecer hasta mucho después.
¿sí? O sea, en concreto, hasta la segunda sección, o sea, 6 páginas después, lo que Hegel es algo. 6 páginas después, ¿qué era lo que estaba en juego en esa tensión? La libertad. Pero eso, esa premisa acarrea consecuencias sobre la libertad. La consecuencia es que la libertad es un campo de contraposiciones. No hay una tranquila libertad. En rigor, no se puede decir de ningún ente natural que sea libre. Y eso ya es posmoderno, porque los modernos tienden a pensar la libertad como principio de inercia, ¿no? Soy libre mientras nadie se oponga a mis deseos. ¿Sí? Soy libre mientras no haya ninguna fuerza que me desvíe de mi camino, etc. ¿Sí? Es una especie de libertad inercial. Hegel, como punto de partida de su reflexión sobre la libertad, asume que, sea cual sea el fundamento de la libertad, es conflictivo. Noten que en eso, de nuevo, estamos a un universo de diferencia respecto de Kant. Kant espera que si las personas son auténticamente libres y además operan de manera moral, se van a llevar bien entre sí. Hegel espera que si las personas son auténticamente libres y además tienen una actitud moral, van a estar en contraposición entre sí. Eso es suponer exactamente lo contrario. Ahora, hay otra connotación que para los hegelólogos, incluso para los hegelólogos, es muy extraña en esta infinitud viviente. Porque resulta que el conflicto entre señorío y servidumbre proviene de la infinitud viviente. No se da en la infinitud viviente, sino que es producido desde allí. Eso es una noción muy extraña, muy extraña. Lo que pasa es que Hegel pone la acción de la subjetividad como previa a los sujetos individuales. Los sujetos individuales son un resultado. Y son un resultado histórico y un resultado que costó mucho, ¿no es cierto?, formar. ¿Qué había en términos lógicos antes de la individualidad? Nosotros tenemos una palabra para eso, una palabra que es anacrónica, no es la que usaba Hegel, ¿no? Antes, en términos lógicos de la individualidad, hay un campo transindividual de subjetividad. Un campo transindividual. Hay un campo de acciones subjetivas, hay unos cuerpos donde esas acciones subjetivas ocurren, pero todavía no hay sujetos. ¿Sí? No sé si entienden, voy a decirlo en lenguaje matemático, en ese campo noten que no es interpersonal o interindividual. Inter significa entre. Esto significa intra. En cambio, esto significa trans. Son dos ideas claramente distinguibles. Cuando uno usa la expresión trans, está hablando de un campo homogéneo que se puede diferenciar y escindir. Cuando uno usa la expresión inter, está hablando de dos términos que originariamente son distintos. Esta transindividualidad, en esa transindividualidad aparece la subjetividad como conflicto. Como conflicto. Y uno podría preguntarse, ¿qué de sujeto tiene el sujeto?
Hay un objeto que está hecho de células, que también tiene neuronas, ¿no es cierto?, que tiene una cierta economía circulatoria, digestiva, etcétera. Hay un objeto. En este objeto, ¿qué tiene de sujeto este objeto? Noten que la respuesta clásica tradicional es que tiene alma. ¿Sí? Tiene alma. Además de tener cuerpo, hay un alma en el cuerpo. Bueno, en términos hegelianos, ¿qué quiere decir usted cuando dice que esta clase de cuerpos tienen alma? ¿Qué es lo que tienen? Bueno, lo que tienen es una capacidad de acción negativa. Tienen la capacidad de oponerse a cosas. Y esa capacidad de acción negativa, si se desarrolla históricamente, es lo que se llama libertad. Noten que la libertad se da en los particulares, se da en los particulares. ¿Qué es lo que tiene el sujeto de sujeto? Es libre. Eso es lo que tiene. Esa idea proviene de Kant. Kant reemplazó el alma cartesiana, que es una capacidad cognitiva, por una entidad que es capaz de acción moral. Entonces, del sujeto cartesiano se pasó a otra cosa, que es el sujeto moral. ¿Sí? Sin embargo, el sujeto moral kantiano no es un sujeto negativo. Primero, no ejerce su libertad contra algo, ni se ve desafiado a probar su libertad a cada rato. ¿No? Es un sujeto moral positivo en el sentido de puesto. Está dado que hay sujeto moral. Al sujeto moral kantiano, Hegel le agregó una connotación fundamental. El sujeto hegeliano es moral, pero es moral de manera negativa. La libertad tiene que producirse, la libertad tiene que probarse, y la manera fundamental en que la libertad se constituye y se prueba a sí misma es oponerse a. Eso se puede llamar sujeto dinámico. Entonces el sujeto hegeliano es una especie de combinación entre la dinamicidad conflictiva del romanticismo y el carácter moral del sujeto que le dio Kant. ¿Entiendes? Esas dos cosas se juntan. Moral, pero dinámico. ¿Sí? En esencia libre. Entonces, uno le preguntara a Kant qué es lo que hace que los seres humanos sean seres humanos, ¿no es cierto? Lo que hace es que pueden ejercer su arbitrio moral de manera libre. ¿Se entiende? Por eso los postulados de la crítica de la razón práctica que habrán examinado con sus profesores kantianos, semikantianos, postkantianos, kantiano hegelólogo, pero kantiano. El que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea. Pero hegeliano, lo que se llama hegeliano, en contra de. La infinitud viviente es eso. El campo el campo transindividual, desde el cual, que no es un campo como escenario, no, es un campo constituyente, desde el cual va a surgir el desdoblamiento. El desdoblamiento que hay que entender más bien como la escisión. Ahora, Hegel le pone un nombre a esa característica esencial, oponerse a, probarse con. Ese nombre es apetencia. ¿Qué es lo que constituye? ¿Cuál es el núcleo de la Constitución? Porque después esto se tiene que empezar a complejizar y a vestir de connotaciones cada vez más, ¿no es cierto?, complejas, más culturales, etcétera. Pero ¿cuál es el núcleo de la libertad? La apetencia. Por eso esta sección se llama vida y apetencia. Ese es el tema. Estoy usando el término que usa el texto. La apetencia es una tensión infinita, constituyente, indeterminada, a devorarlo todo. Por eso decía estas metáforas que se usan en el chileno machista, ¿no es cierto?, de comerse una mina. Entonces, esa es la metáfora, pero comérselo todo. Hay una cosa
que tiene que ver con el Benito Espinosa en eso, ¿eh? El bueno de Benito Espinosa, que era más bueno que el pan y que era, no sé, más sabio que Salomón, mucho más sabio que Salomón, desde luego. ¿Sí? Dice una cosa que es súper bonita, dice: el sufrimiento de lo particular es no ser el todo. Es súper bonito porque todo particular como que tiende a ser el todo. Ahora, hay unos particulares que tienen re poca aptitud para hacer el todo. Por ejemplo, la tensión de esta mesa para hacer el todo es más bien cero. Y entonces yo sé, pero ¿qué particulares son esos? No son las piedras, desde luego. Pero ya los árboles quisieran comerse todos los nutrientes de la tierra. Cada león ya quiere comerse a toda la jirafa. Y cada ser humano quiere comérselo todo. Estoy diciendo el lenguaje hegeliano, no, es una consecuencia. Yo creo que Benito habría dicho, uy, no, pero no está tanto, porque él era bueno. Pero es que él no. No, comérselo todo, ser el todo. Una especie de insulto que haya otra cosa. No tener el grado de abstracción, ¿eh? Otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué tiene que haber árboles? Yo debería hacer eso. ¿Por qué tiene que haber cordillera? Yo debería ser la cordillera. ¿Se dan cuenta? Entonces, piensen en eso como modelo de relación intersubjetiva. Es decir, ¿en qué consiste nuestra relación? En que yo te como entero. ¿Sí? No sé si todavía en el chileno grotesco y grosero se usa el que los pololos, las pololas son chupones. Antes se usaba así, ¿eh? Se decía, oye, más chupón. ¿Por qué es chupón? Porque se lo chupa entero, pues como... Uno ve un tipo así que está en el centro, uno súper movido, qué sé yo, y tiene iniciativa propia, y de repente pololea. Y se empieza a poner, se mueve menos, habla menos, faltan las reuniones, y de pronto dice cosas extrañísimas como, tengo que llegar temprano, es que quedé de juntarme con mi polola. Entonces, oye, pero te está devorando. ¿Sí? La novedad es que las mujeres puedan devorar a alguien. Lo tradicional y lo caballeroso es que sean los hombres los que hacen eso. ¿Sí? O sea, no sé, pues uno ha egresado ya 2 años de derecho, con el título, tramitando divorcio, ¿cierto? Bueno, pololea con la niña que todavía no saca el título, ¿sí? Pero tú todavía estás en el centro de alumnos, pero eso es una pérdida de tiempo. Yo estuve cuando estaba en segundo en el centro de alumnos, pero eso es una pérdida de tiempo. Entonces se dan cuenta la figura como absorber. Como absorber. Eso es lo que hace la autoconciencia. O, digamos, eso es lo que hace la apetencia. Eso es lo que hace la apetencia. Absorbe. Y lo quiere absorber todo. Entonces, bueno, ahí está. La vida, la apetencia. Y se pone ahí este ente que todavía no tiene nombre a absorber todo. Hasta que de repente se encuentra con algo que resiste. Come manzana. Yo siempre digo que me parece que un ejemplo esencialmente hegeliano, ¿no? No es lo mismo morder una piedra, no lo hagan, morder una manzana, igual, pero a veces como que duele la encía cuando uno duerme, muerde la manzana y... ¿no? Que morder un gato. Traten de morder un gato. Y no es lo mismo morder un gato que morder a la polola. Esa es la sección autoconciencia. Señorío y servidumbre. Noten que cuando uno trata de morder piedras, las piedras resisten. Más tranquilas las piedras, pero resisten. No sé si entienden la resistencia de una piedra. Igual resiste. Lo otro en general resiste. O sea, uno se lo quiere comer y uno trata de comerse a las mesas y no sé si han hecho la prueba. Resisten. Pero las manzanas ya resisten de una manera
penca. A lo largo de la evolución de la selección natural han generado ácidos. De tal manera que cuando alguien va y masca una manzana, siente el ácido de la manzana. Es una resistencia más sofisticada. Porque note que las manzanas no pueden resistir como las piedras, uno igual le puede sacar pedazos. Pero a la larga, no sé si han comido manzanas reales. ¿Han visto manzanas reales alguna vez o han visto puros productos transgénicos? ¿De qué parte son las manzanas reales? Son chiquititas. En el sur todavía quedan manzanas reales. ¿Sí? ¿Han mordido una manzana real? Las manzanas reales están provistas por la selección natural de una cantidad de ácido tan grande que los animales se resisten a comerse las manzanas. Y esa es la gracia. La gracia es que sobreviven. Por eso que hay manzanas. ¿Se entiende? Es una especie de defensa. Es una defensa más ingeniosa que estar hecha de cristales de cobre. ¿Se entiende? Habrán notado cada vez que han tratado de morder al gato que el gato resiste. No sé si han tratado de morder a un gato. No digo que sea deseable morder a un gato, pero alguien habrá tratado, ¿no? Noten que de repente el gato va y lo araña a uno. Uno debería agarrarle la pata al gato y darle un mordisco. No lo hagan porque los gatos resisten. Y resisten de una manera, ¿sí? En la Facultad de Ciencias, a fines de los años 60, principios de los años 70, para hacer los experimentos de Humberto Maturana había que comprar gatos. Era ilegal comprar gatos, entonces había una puerta en la muralla, en el fondo de la facultad, había una puerta así, como disimulada para salir a la calle. Y por esa puerta era el comercio de gatos. Y llegaba la gente, digamos en precios actuales, ¿no es cierto?, a 3 lucas el gato no estaba mal. Entonces uno cazaba gatos, los metía en una bolsa y llevaba 4 gatos, no, igual son 12 lucas, ¿no? Pero si ustedes hubieran visto la bolsa de gato, ¿no? De hecho así se dice ahora, oye, yo he esa bolsa de gato, qué sé yo, la izquierda autónoma, una bolsa de gato, dice. Para que vamos a decir los anarquistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gatos resisten. Y resisten entre ellos incluso, ¿sí? Porque por eso la bolsa de gato, porque se resisten uno a otro, resisten a la bolsa, etc. ¿Sí? Noten que los gatos, así dicen mis amigas, no se dejan querer. Los perritos sí, los perritos se dejan querer. En cambio los gatos tienen su orgullo. Tener un gato es un arte. Igual hay que dejar la ventana abierta para que cada cierto tiempo se pierdan. Se perdió el gato, ya volverá, dice uno. Porque el gato fue a pasear por el mundo a resistir. Note que él fue a resistir, no es que alguien le hizo algo. Y estamos recién en los gatos, recién en los gatos. Entonces, sigan, ¿no es cierto? O sea, si han tratado de morder un milico, no lo hagan. Digo, subiendo en la escala zoológica, ¿no es cierto? No lo hagan, resisten. Es medio siniestro ahí, además resisten en grupo, no sé yo. ¿Cómo resistirán los entes libres? Noten, ¿para qué quiere uno morder una manzana? Para absorberla como nutriente. Morder un pedazo de carne de vaca como nutriente. ¿Para qué quiere uno morder al pololo o a la polola? Imagino que habrán tratado de hacer eso. Es lo mínimo, digamos, a clase de educación sexual segundo medio. Entre las muchas cosas lícitas que se pueden hacer con la pareja, una de las cosas es morderla moderadamente. Eso deberían explicarlo en segundo medio. Igual el otro resiste. Pero noten cómo resiste, resiste con su qué. Así como, ay, no sé, así o... Es como no, pero igual... Pero resiste. ¿Sí? Y noten que uno podría decir, ¿cómo que no? Pasa el brazo. Y la cosa cambia de color. Oye, ¿qué te has creído? ¿Cómo que qué te has creído? ¿Para qué estáis pololeando conmigo si no te puedo ni morder acaso? ¿Ah? Resiste. Es delicado cómo habría que hacerlo. ¿Sí? El señorío no sabe hacer eso. Esa es la clave del asunto. El señorío
no sabe morder al pololo o a la polola en la medida adecuada. Y eso, digamos, el señorío es la apetencia. Ahora, originalmente lo que ocurre es que hay dos apetencias. Hay dos apetencias. Y luchan. Deben poner a prueba su libertad. ¿Sí? Deben. Un deber que no es un deber kantiano, es un deber que pertenece a su condición. ¿Sí? Usted lo tengo para que me traiga el libro. Lo tengo. Oye, a mí se me olvida traerlo. Vamos a leer esa parte, ¿eh? Igual es obligatorio, pero lo vamos a leer. En la página 113. Se me olvida, amigos. O en la 114. En la 114. Abramos el texto en la página 116. Fenomenología del espíritu. Por consiguiente, el comportamiento de las dos autoconciencias se haya determinado de tal modo que se comprueban por sí misma, me atreveré, y una a la otra se atreverá, se comprueban, ¿sí? Se comprueban por sí mismas y la una a la otra mediante la lucha a vida o muerte. Y deben entablar esta lucha, pues deben elevar la certeza de ser para sí a la verdad en la otra y en ella misma. Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad. Se prueba que la esencia de la autoconciencia no es el ser, esto es solo ser. No es el modo inmediato como la conciencia de sí surge, el modo inmediato, así como reaccionan los gatos. Ni es su hundirse en la expansión de la vida, el gato que se arrancó por la ventana, no. Sino que en ella, en la autoconciencia, no se da nada que no sea para ella un momento que tiende a desaparecer. Negatividad, negatividad, negatividad. Se prueba que la autoconciencia solo es puro ser para sí. Esa expresión es puro ser para sí, es que tiene que estar constantemente poniéndose a prueba. ¿Sí? Y eso es. El individuo que no ha arriesgado la vida puede, sin duda, ser reconocido como persona, pero no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como autoconciencia independiente. ¿Qué fue? ¿Ustedes están anotados en el registro civil? ¿Sí? Ya, bueno, entonces son personas. Lo que a mí me gustaría saber es si son autoconciencias independientes. Para saber eso, hay que poner en peligro la vida. Ahora, bueno, la vida. A los católicos esa cuestión de la vida y la muerte, como que pero los católicos son unos pecadores por excelencia. Les da súper alto miedo morirse porque saben, don Patricio se demoró más de 90 años en morirse porque sabía que lo estaban esperando y ahora en este momento debe estar ahí en la guerra de fuego, ¿no? Por traidor. Entonces trató de ser lo más sano posible para no llegar a dar cuenta. A los católicos la cuestión de la muerte es bien grave, pero Hegel no era católico. Uno dice, bueno, pero es que los alemanes son tan truculentos con la muerte, pero Hegel no era esa clase de alemán. No, esto de poner a prueba, entablar una lucha a vida o muerte, mira, tómenlo como inventario, en realidad es la cuestión esquelética, es solo la expresión abstracta de algo. Es la expresión abstracta de que el conflicto es radical. Es radical. Pero eso no significa que andemos luchando a vida o muerte, no sé, porque yo subo a la micro, ¿no es cierto?, y le pago con 5 lucas, y el gallo me dice, ¿no tenéis más vuelto? ¿Qué queréis que te dé vuelto? Y tenéis que tener vuelto, ¿entiendes? ¿Eso es una lucha a vida o muerte? No, no lo es. ¿Cómo se da la lucha? Las luchas que dan los seres humanos para mantener su libertad son a vida o muerte. No.
No, pues aquí la lucha es ir a pedir aumento de sueldo. Por supuesto, no sé, pues, empleo precario, empleo a contrata, uno llega donde el jefe, sabe que hace tanto tiempo que somos amigos y además yo llego todos los días a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Me vendría bien un aumentito del 0,2%. Y el jefe dice, ¿y qué te has creído? Yo podría contratar a 40 tipos como tú. Y entonces, ¿qué hace uno? Le dice, métete tu trabajo por el poto, o le dice, bueno, pero 0,2 no es tanto. ¿Qué le dice uno? Ese es el enfrentamiento real. No sé, los católicos, no sé si saben que Heidegger se convirtió al catolicismo al final. Eso vamos para un filósofo que no mueve una pata que no sea a través de un acto filosófico, convertirse al catolicismo públicamente y hacerse bautizar por el obispo de la zona, es un acto filosófico. Al final Heidegger terminó, no sé, todo chuta, de lo mejor que existe, y más encima en versión católica. ¿Sí? Heidegger planteó en algún momento que el gran desafío vital es la muerte. Estamos constituidos como ser ante la muerte. ¿Sí? Una vez a Neruda, Pablo Neruda, Heidegger, densidad filosófica, Neruda. Neruda nomás. Entonces, a propósito de la residencia en la tierra, que hay unos poemas medio siniestros, y solo la muerte. No sé si han visto eso. Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando por un túnel oscuro, 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 como un naufragio hacia adentro, nos morimos. Qué bonita esa frase, ¿eh? Miren, como un naufragio hacia adentro, nos morimos. Como caernos desde la piel al alma. Sí, bueno. Qué bueno. ¿Sí? Como ahogarnos en el corazón. Imagínense. Neruda. Y entonces la gente que es católica, que se yo, le pregunta, ¿y usted, Neruda, qué opina del ser ante la muerte heideggeriano? Neruda no tenía idea. Imagínense Neruda, Heidegger. Y entonces Neruda dice, mire, yo en realidad no soy muy competente, pero yo digo, ¿por qué ser ante la muerte? Yo en realidad plantearía una filosofía en que lo central sea el ser ante el pololeo. Súper bonito, sabio, profundo, ser ante el pololeo, porque, ya me acordé cuando yo tenía mediados del siglo pasado, tenía 6 años y me gustaba la Bernarda. Era mayor que yo, tenía 8. Pero me gustaba la Bernarda, porque yo estaba en primero básico, ella estaba en tercero. Y le fui a decir a mi abuelo. Mi abuelo, muy sabio, sí, en realidad es un problema, don Carlos. Y yo le decía, sí, es un problema, yo no hay que decirle. Ese es el desafío. ¿Tenía yo que pololear con la Bernarda o no? Noten que ahora, cercano a mi muerte, lo que puedo decir es, ¿dónde estará la Guillermina? Cuando mi hermana la invitó, yo salí a abrirle la puerta, entró el sol, entraron 2 estrellas, 2 relámpagos interminables. Pero eso ahora, 120 años después. En ese momento, a los 6 años, además, noten que igual yo quería morder a la Bernarda, sin conciencia aún del desarrollo de los caracteres genitales secundarios. No sé si se entiende. Pero igual, ¿qué quería hacer? Conversamos largas tardes con mi abuelo sobre eso. Yo tenía ganas de hacerle algo a la Bernarda, pero no sabía qué. ¿Sí? ¿Qué quería hacerle? ¿Por qué quería hacerle algo? Respuesta hegeliana. Si mi abuelo hubiera sido Hegel, hubiera dicho, en eso consiste ser una autoconciencia. En eso consiste. Usted dice, ¿qué de autoconciencia tiene la autoconciencia? Eso. Una tensión infinita hacia cuestiones que son súper cotidianas, comunes. Nos pasa todos los días. Pedimos aumento de sueldo, empezamos a pololear.
Yo diría que no igual de duro, pero sí muy duro, es ver cuando los hijos de uno quieren pololear. Porque es como, no sé, cuando las personas que uno quiere sufren. A uno como que le gustaría como que vivir por ello, pero no puede. De eso estamos hablando cuando hablamos de la lucha a vida o muerte. Noten que vida, la palabra vida la definió en la sección anterior. Es la oposición. Muerte debería ser entendido como mejor que no. Esa es la muerte. Esa es la muerte, así como la vida o no, mejor que no. Había un desafío que teníamos cuando yo era niño en el segundo básico, nos desafiábamos a pelear. Entonces nos poníamos como suponíamos que se ponían los boxeadores, así. ¿Sí? Y entonces era cosa de estirar la mano y pegarle un combo en la pera. ¿Sí? No es fácil porque el otro también estaba así. Entonces uno para desafiar, ¿no? Decía, empezaban a discutir, qué sé yo, ¿y qué? ¿Acaso queréis combo? ¿Queréis combo? Y el otro, ya pues, y entonces había una manera de decir, tócame una oreja. Yo creo que Juan se acuerda de eso, Juan Ormeño. Tócame una oreja. No sé si se dan cuenta el desafío. Tócame una oreja significa estirar la mano y tocarle la oreja. Pero cuando uno hace eso, ¡pah! Combo. Entonces hay que ser súper valiente cuando los tipos saben que viene un combo, tocarle la oreja al otro. ¿O no? Y entonces el desafío ahora sí. ¿Y qué tenéis? Tócame una oreja. Tócame una oreja. Tipo, estirar la mano, ¡pah! Se dice también el que pestañea pierde. ¿De dónde salió eso? Lautaro Yancas, cuentista chileno, muy bonito, realista. El cazador de pumas, primero medio. A veces dan el cuento para leer el primero medio. El cazador de pumas es un experto en cazar pumas en la selva valdiviana. En Valdivia, selva. No sé ahora dónde uno podría encontrar selva en Valdivia, pero en la época de Lautaro Yancas había selva en Valdivia. Y entonces había un puma. Y había que entrar a la selva con la escopeta. ¿Sí? La gracia de este cazador de pumas es que él mataba a los pumas. Para matar los pumas no llevaba perros. Y los tipos para cazar los pumas van con perros para que los perros avisen. Pero cuando los perros avisan, los pumas arrancan. Entonces él para cazar los pumas iba sin perro. Y entonces va y empieza el cuento así, árbol por árbol, viendo dónde está el puma. ¿Sí? Y en algún momento pasa un árbol y el puma está ahí. Y el tipo tiene la escopeta allá. Y se miran. El que pestañea pierde. No sé si se dan cuenta, el primero que pestañea, ¿sí? Si el puma pestañea, lo mata. Si él pestañea, el que pestañea pierde. Ese desafío es el desafío a vida o muerte. En ese caso es un mal ejemplo porque está la vida implicada biológicamente. ¿Sí? Ya. Al final la Bernarda terminó pololeando con otro. El tercero básico, porque la Bernarda se dice también era de armas tomar. Y yo como era pacifista, entonces por eso no me atreví, y otro que no era pacifista sí se atrevió. El que pestañea pierde, pestañeé y perdí. Pero perdí de una manera mucho más profunda. Mi abuelo me enseñó a hacer una paloma de origami y la idea era llevársela a la Bernarda. Era como para entrar la conversa. Y yo nunca me atreví a entregarle la paloma de origami a la Bernarda. Y cuando llegué a la casa, mi abuelo me cachó al tiro y no me dijo nada. Lo que era más humillante todavía. Porque si me hubiera dicho, si me entregaste la paloma, yo habría dicho, bueno, pero no me dijo nada. Y entonces después, 2 días después, volví al colegio y estaba pololeando. No tenés ese... No, voy a entregarle y digo, no, mejor que no, mañana.
Eso es la muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? En esta confrontación, los dos están peleando por la vida, oponiéndose. Pero los dos temen morir. Y entonces Hegel dice, literalmente, es lo que dice el texto, ¿no? El que teme más, pierde. El que le da más valor a su vida que a la lucha, pierde. No hay nada más peligroso que alguien que no tema morir. Sobre todo para los estados. Cuando los terroristas no tienen miedo a la muerte, ¿qué les van a hacer? No hay manera de pararlo. El gallo va y dispara, pero si lo pueden matar, pues, sí, pues, pero no le tengo. ¿Sí? Cuando el tipo dice, o sea, ahí el que la españa pierde en el momento de tensión, y el tipo dice, bueno, mejor no, este es dominado por el otro. El otro se lo come. ¿Sí? Y este entonces deriva una función, en servidumbre. Y este otro deriva en señorío. Y el señorío trata de hacer lo suyo, devorarlo. ¿Sí? Sin embargo, a la hora de lo que hubo, ¿qué habría que morderle al ciervo para devorarlo? Estamos en la pelea de la apetencia. En la pelea de la apetencia. Pero si uno lo expresara en términos de deseo, que es una cuestión mucho más elaborada, ¿no? ¿Qué es lo que desea el deseo? Porque el deseo desea algo, pero justamente uno dice, bueno, pero yo deseo, qué sé yo, a Claudia Schiffer. Está bien, pero ¿qué de ella es lo que desea? Porque eso es la etiqueta del registro civil nomás. Usted ahí se está refiriendo a una persona. Persona es un término jurídico. No. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Desea a la persona? Bueno, pídale el carnet, ¿no? Se le roba el carnet y se queda con la persona. Suplante su identidad. O usted desea su cuerpo. Porque se trata de morderla, ¿no? ¿Y si uno pudiera hacer eso? Si uno pudiera quedarse con el cuerpo, por ejemplo, encerrarla, para que la ley no llegue a impedir mi deseo. Donde que esa es la fantasía del Marqués de Sade. El Marqués de Sade tiene unas fantasías que nunca llevó a la práctica, que ocurren en un subterráneo, en un convento. O sea, ¿quién se va a imaginar que en un convento? Pero incluso entrando al convento, ¿quién se va a imaginar que en un subterráneo? Incluso entrando al subterráneo, ¿quién se va a imaginar las cosas que le hicieron? Hicieron cosas. Muy bien, ustedes son dueños del convento, son el abad del convento, tienen precisamente a Justín en sus manos, amarrado a un poste además. No sé, las niñas tienen esta cosa desagradable de mirar lo feo a uno, ¿eh? Uno va hacia agredirla sexualmente y lo miran feo. En vez de dejarlo libre a uno que la agreda nomás, ¿sí? Entonces, convenientemente se le pone una venda. No sé si se dan cuenta, no solo está amarrada de mano, además tiene una venda para que no mire feo. ¿Sí? ¿Qué le harían? Noten que en la mentalidad moderna que confunde el placer con el agrado, al Marqués de Sade, que es bien poco imaginativo en realidad, lo que se le ocurre es azotarla. No sé si leyeron Justín o de la Virtud. ¿Sí? En realidad, el Marqués de Sade era súper fome para escribir novelas pornográficas. Y entonces, justo cuando uno espera la descripción de cómo la azota y de lo que dijo la niña, el Marqués dice, y entonces la azotan, y se termina el capítulo. Y después uno da vuelta a la hoja, 10 días después, ¿sí? Dice así nomás, y entonces la azotan. La pornografía ha progresado mucho más, ahora es más específica, qué sé yo, sirve para algo. Pero el Marqués tenía pretensiones de filósofo, entonces el punto mismo, entonces la azota no era relevante. Lo relevante es que durante horas y horas le explican por qué. Entonces, imagínense la escena, la niña amarrada, con los ojos vendados, los tipos le pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Pero antes de hacerle lo que quieren hacerle, le explican
Justine es que, por ejemplo, hace toda una apología de la penetración anal. No sé si... no, pues son clases de segundo medio. En la clase de biología de segundo medio no creo que les hayan explicado la posibilidad. Pero sepan que todos los hoyos son penetrables. Entonces, el Marqués de Sade hace una apología. ¿Sí? Penetración anal. Noten que la reacción es, uy, qué cochino. El asco. ¿Cómo se te ocurre? ¿Sí? Entonces el Marqués dice, pruebe, porque detrás de cada repugnancia, uy, qué asco, podría haber una sorpresa. No sé si se entiende la idea. Detrás de la repugnancia, sorpresa. ¿Sí? Incluso más, sabe, comillas, los placeres más intensos son hijos de repugnancias vencidas. ¿No se dan cuenta de las consecuencias morales que tiene eso? Precisamente lo que a uno le da asco. Pruebe, porque detrás de cada repugnancia podría haber una sorpresa. ¿Por qué el relato de explicarle a Justin todo esto es largo y el relato entonces le pegan es corto? Porque el Marqués, en su escasa sabiduría, se da cuenta que no es el acto el que produce placer, sino que es toda la preparación del acto. Lo que el tipo espera es que la persona, hombre, mujer, quiera que uno le haga eso. ¿Entiendes? Podría querer. Prueben. Noten que la penetración anal es un vicio machista, pero, y precisamente porque es un vicio machista, los hombres tienen problemas con la penetración anal. Entonces aquí el desafío es para las niñas. Noten que están tirando ahí. Oye, pero espérate, ¿cómo? Bueno, yo pensé que no te gusta penetrar, ¿acaso? Entonces, no, pero esa cuestión, no sé, me da como un poco de asco. Entonces ustedes, compañeras, pruebe. Detrás de cada repugnancia podría haber una sorpresa. Que van a obtener pololos, pero fieles por siglos. Y el secreto de la fidelidad va a quedar en manos de ustedes. Porque imagínense el secreto de fidelidad. ¿Por qué resultó tan fiel? Porque bastaría el más mínimo Twitter para hacer pedazo, ¿no? El orgullo machista de penetrar. No sé si se dan cuenta. Y pues, ¿cómo han cambiado los tiempos? Compañeros, ahora ustedes están en el oído. Prueben. Detrás de cada repugnancia podría haber una sorpresa. Sin embargo, el desafío es demasiado grande. Y entonces uno dice, no, mejor que no. Y si dice mejor que no, caiga. Y yo ejerzo mi señorío. Sin embargo, sí, pues, la venganza del picado. Está bien, ya. El que ganó logra agarrar lo que quería agarrar. Y noten que quería agarrarlo, comérselo. ¿Logra hacer eso? Es una cuestión central en Hegel. Eso que el señorío tendría que agarrar para poder consumar su dominio, no se puede agarrar. No se puede agarrar, porque lo que habría que agarrar, porque uno dice, ¿qué quiere usted comerse cuando quiere comerse a la polola? La libertad. Eso es lo que quiere comerse. O sea, voy a decirlo así, uno quiere comerse a la polola misma. ¿Quién es ella misma en todo ese objeto que tengo delante? Bueno, ella misma es su libertad. ¿Se puede hacer eso? ¿Agarrar la libertad de alguien? Sí se puede hacer, tiene un nombre que es bien interesante y que él, por supuesto, lo sabía, ¿no? Eso se llama seducción. ¿En qué consiste la seducción?
La seducción consiste en hacer que otra persona desee por sí misma lo que yo deseo que desee. ¿Y eso se puede hacer? Sí, porque como no habrían llegado nunca a pololear con nadie si no lograran hacer eso en alguna medida, ¿no? ¿Se entiende? Imagínense, a veces de manera bastante asombrosa. Yo deseo que ella pololee conmigo, como los padrinos mágicos. Yo deseo que ella quiera pololear conmigo, ¿no? Pero no existen los padrinos mágicos. Entonces, mírense al espejo y piensen, ¿lograré que ella desee lo que yo deseo que ella desee? Difícil, lo veo. ¿Lo lograrán? ¿Tendrán esa capacidad de hacer que el otro desee lo que yo deseo que desee? Noten que eso también es una de las figuras del fundamento psicológico de la estafa. Ámbito jurídico, la mejor manera de estafar a alguien es hacerlo desear algo ilegal. ¿Se entiende? Y entonces, como él desea algo ilegal y lo realiza, yo le aprovecho de robarle, pero no me puede denunciar por el robo, porque resulta que yo lo induje a un acto que a su vez es ilegal. ¿Entiendes? Es como el cuento del tío. No, eso sí que yo creo que lo van a saber, están estudiando para eso. No seducirá mucha gente, pero inducir a la estafa sí que van a saber. ¿Entiendes? Meter a los clientes en cosas ilegales. Por ejemplo, Pinochet a favor del imperialismo. Y de repente Pinochet dice, pero yo me podría aliar con los chinos. No sé si se dan cuenta, aliarse con los chinos en plena Guerra Fría. Entonces yo, por debajo, le digo a fulano, mira, ¿te gustaría sacarte a Orlando Letelier de encima? Mira, en realidad, ya que está hablando allá, qué sé yo. Yo te ayudo. Matémoslo en Washington mismo. Y entonces viene la CIA y hace que la DINA asesine a Orlando Letelier. Mete a la dictadura en algo ilegal. Y entonces cuando Pinochet se hace el valiente, dice, pero yo sé quién mató a Letelier, pues. Lo mataron ustedes y empieza a dar los nombres. ¿Se entiende? Lo indujeron a algo ilegal que él deseaba. Lo indujeron a desear algo, ¿no es cierto?, que ellos mismos deseaban que Pinochet deseara. ¿O no? Entonces, ¿en qué consiste la dinámica, señorío y servidumbre? Dicho en términos actuales, una dinámica del deseo. Es la estructura de la confrontación que se produce entre los seres humanos alrededor del acto de desear. Y el efecto que tiene eso es constituir dos polos. Un polo de señorío, un polo de servidumbre, que son funciones. ¿Sí? Pero después, cuando esas funciones se encarnan en personas, esas personas tienen una historia. Preguntas sobre señorío y servidumbre. Considerando que Koyev se demoró 3 años en explicar esto, lo considero todo un éxito. Preguntas sobre señorío y servidumbre. Noten que el párrafo que leí dice exactamente las cosas que estoy especificando. Nunca le achunto con los horarios. Esta clase dura hasta las 4, ¿no? A las 5. Hasta las 3:40. Entonces hagamos un alto y en la segunda hora voy a tratar de explicar esta otra parte, la de la conciencia de verdad.